Congresista del Castillo, ¿cuál va a ser la posición del APRA frente a la solicitud que inicia el gabinete Zavala de, primero pues de facultades, ¿no es cierto?, extraordinarias, que al final será lo más importante, pero luego, claro, este voto de confianza que espero que naturalmente el Congreso le preste? No, sí, yo no veo por qué el Congreso no tendría que dar un voto de confianza al gabinete. Primero, es un gobierno nuevo. Yo creo que los planteamientos que he hecho son razonables. Hay un altísimo nivel de coincidencia con los diversos grupos políticos. Y, por otro lado, claro, la duda surge, ¿y el fujimorismo cómo actuará? Porque están pues también en un disparadero, ¿no? Si todos votan en contra, no hay confianza. Si todos votan abstención, tampoco hay confianza. Entonces, ¿por qué? Porque la confianza se vota en el Congreso, se aprueba por los números, los votos positivos. Entonces, yo espero que haya una reflexión y que la reciente visita del primer ministro Fernando Zavala a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, sirva o haya servido también, entre otras cosas, no solamente para aplacar un poco los humores, sino también para tender un puente de comunicación que permita salir con confianza. Ese es punto uno. Después viene el segundo hito, la delegación de facultades, ¿no? Aquí hay varios aspectos que ver. Creo que tan lícito como que el gobierno pida facultades es como que el Congreso prefiera resolver los temas legislativos sin delegar, ¿no? Hay temas especializados en los cuales es importante delegar. Por ejemplo, el tema tributario es un tema muy especializado. Vamos a ver cómo se procede ahí. Pero, por ejemplo, ahí la mayoría oficialista no está a favor de la reducción del 1% del IGB. Yo también tengo mis reservas, ¿no? Porque es demasiado dinero. ¿Por qué es demasiado dinero y no hay la posibilidad de cubrir un hueco tan rápidamente? Entonces, de repente nos convencen. De repente nos dicen, mira, hay esto, hay el otro, aquí varias tajadas y acá resolvemos y tapamos el hueco. Ustedes, ¿no? por lo menos tienen la disposición de escuchar. Sí, por supuesto, pero sin duda, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la legislación por la seguridad ciudadana, como yo he dado una declaración que justamente hoy día ha sido publicada, creo que la seguridad es más un tema de decisión política y gestión que de leyes. Hay que dar algunas leyes. Es más, hay que hacer una reforma constitucional para el periodo de detención, que son 24 horas después de la Constitución. Creo que eso hay que ampliarlo para que la policía pueda hacer partes apropiadas. Investigar cabalmente. Y presentar un atestado como la gente, pues, ¿no? Eso requiere una reforma constitucional que estoy seguro que puede tener un rápido consenso. Además, eso no puede ir a una delegación de facultades. Si hay algunas cosas específicas que dar en cuanto a leyes, encantado. Lo podemos ver. Creo que, yo diría, mi recomendación al primer ministro sería, sigue usted hablando con las bancadas, lleve sus argumentos, convénzanos y avanzamos. En materia de seguridad no se puede esperar. Se necesita un shock de seguridad para contener esta situación que vive la ciudadanía. Este es un tema de urgencia de la ciudadanía. Coincidimos. Por eso no es un tema de leyes necesariamente, es un tema de decisión. Pero no se puede decidir si no se cambian ciertas leyes. Bueno, usted mismo lo ha dicho. Es posible. Entonces que nos presenten qué cosas quieren que se mejore, ¿no? Por ejemplo, nuestra iniciativa es el periodo de detención. Eso ya está en nuestro plan de gobierno, lo teníamos, y tenemos otras cosas más. Sin duda que hay que modificar leyes, pero creo que nos podemos poner rápidamente. Es más, yo creo que si traen sus proyectos se los podríamos aprobar en el Congreso. Si hay un consenso al toque, en una semana. No lo creo. En el 2001, cuando recuperamos la democracia, Carlos Ferrero era el presidente del Congreso, Henry Piz y yo era el segundo vicepresidente. Roberto Dañino era el primer ministro y PPK el ministro de Economía. Entonces nos trajo delegación de facultades. Le dijimos, mira, ve, te las aprobamos así, al tiro, como se dice. Pero era otro Congreso. Y así lo hicimos. En el Congreso del 2001. Es verdad, era distinto, ¿no? Pero... En un Congreso que había tenido que aprender a comportarse para salvar la democracia. Era otro momento.
Pero vamos a ver, yo no descarto que se pueda hacer procedimientos muy rápidos en el Congreso ahora. Le he escuchado a la misma señora Salgado decir algo similar a lo que estoy comentando, así que por eso no descarto eso. Yo lo que espero, confío, que algunas cosas se pueden delegar, otras cosas de repente no, y otras cosas las podemos resolver muy rápidamente, ¿no? ¿Qué cosas no se pueden delegar? A ver, ¿cuál es la posición del APRA respecto de cuáles son los temas que el APRA considera que no se pueden delegar? No, digamos, tampoco no es porque, por ejemplo, en el tema tributario. El tema tributario es muy importante tener claridad a dónde apunta la legislación tributaria. ¿Apunta a gravar más a los ricos? ¿A hacer más impuestos indirectos o directos? Eso es relativo, ¿no? En Bueno, el Perú la informalidad es un gran abanico, hay informales muy ricos, informales muy austeros. pero hay ¿no es formales cierto? muy ricos también Sí. que pagan el mismo impuesto que paga el más pobre de todos. De todos los formales. Entonces, yo creo que no ¿En hay... qué sentido? ¿A qué impuesto se refiere? Impuesto a la renta, por El ejemplo. impuesto a la renta. A las personas, no a la empresa, sino a las personas. O sea, pues, las empresas, usted y yo, Cecilia, sabemos cómo es eso, y pagar 30% de tu utilidad es complicado, ¿no es cierto? Es muy fuerte. Pero las utilidades que reciben las personas naturales o la riqueza que tienen por otras fuentes puede estar más grabada sin ningún problema, porque son personas naturales, ¿no? Yo tenía la idea de que incluso el gobierno que usted, del que usted participó, el segundo gobierno de Alan García, había tenido el objetivo de ampliar la clase media. Y ese objetivo se ha ido logrando y consolidando. Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de impuestos y revisamos la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski de reducir en un punto el IGB, él lo que está diciendo es: yo quiero poner más dinero en el bolsillo de la gente para que la gente lo gaste y eso le dé movimiento al mercado interno. Ya, no sé hasta Y dónde... se está refiriendo evidentemente a la gente que puede tener dinero en el bolsillo y gastar, que es la clase media. Ya, pero para eso no está necesariamente el IGB, sino están algunas deducciones como la que han deslizado. Por ejemplo, si tienes chicos en el colegio, ese gasto puede ser deducible de tu impuesto. Me parece estupendo. Actualmente no lo es. Una persona jurídica puede deducir un límite de gastos que de paso hay que ampliarlo. Una persona natural, muy poco, ¿no? Entonces, por eso digo, son las personas naturales los que más tienen que pagar más, clase media para abajo, mientras más exenciones tengan, mejor. Mucho mejor, porque les estás dejando plata en el bolsillo. Y cuando ellos tienen plata en el bolsillo, no es para un lujo, es para cosas básicas. Para comprar mejores zapatos. Para dar mejor educación para a sus pagar hijos. un seguro de salud. Pero por supuesto, y estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, hay una serie de gastos familiares que hoy no son deducibles y que deberían ser deducibles. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero no conocemos todavía el proyecto, vemos unas pinceladas de la propuesta tributaria. Yo creo que eso hay que conversarlo. Yo, sinceramente, no sería tan partidario de hacer un cheque en blanco en ese tema si no conozco de qué se trata, a dónde quieren apuntar. Claro. Bueno. Además, lo hago no con el ánimo de trabar, lo hago con el ánimo de conocer y aportar. Por ejemplo, un peruano domiciliado vende una propiedad y paga 5%. Un peruano no domiciliado que quiere regresar a su país y que vende una propiedad paga 30%. ¿Por qué esa diferencia? Entonces, hay que corregir una serie de detalles de esa naturaleza que están, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT quiere aplicar tributos, o sea, quiere ajustarte con los tributos hasta por las cosas que han sido declaradas nulas como un prescrito. Tampoco, eso me parece el Tribunal de la Santa Inquisición. Y yo he tenido que salir a la vida profesional para darme cuenta de una cosa que de repente, si hubiera estado dentro del Congreso, ni la veía, ¿no? O sea que ahora será un mejor congresista. Aspiro a eso, a pelearme menos y a ser más productivo. Me atrevo a decirlo, aunque es una opinión muy personal, creo que muchos de los congresistas no se ponen en los zapatos de los ciudadanos. Mira, por eso yo he tenido la suerte, estos 5 años que he estado fuera, es como dicen, vida después de la vida, eso que te levantas y miras tú, ¿no? Entonces estás mirando, oye, ¿qué podemos hacer en el Congreso para que sea mejor?
haber vivido la vida afuera, haciendo empresa, pagando impuestos, confrontando y conociendo las dificultades de la gente común y corriente. Yo creo que eso es muy importante. El hecho, por ejemplo, de haber dicho el gobierno, vamos a mejorar la atención en los hospitales, es una noticia estupenda para la gente, ¿no? No es haber ampliado los horarios de atención. Ya veo que algunos sindicatos van a empezar a poner resistencias. Estoy seguro que va a pasar así, pero es indispensable, porque la gente requiere atención más humana, por supuesto, en la salud, ¿no? Por supuesto. Y las otras cosas. ¿Será posible ver a Jorge del Castillo actuando un poco como bisagra entre la oposición fujimorista y el gobierno de PPK? Mira, yo más que bisagra me gusta la palabra como puente, digamos, ¿no es cierto? Un puente firme, ¿no? Pues las bisagras se oxidan, pues suena. Hay que aceitarlas. Y suena feo, sí, está bien. Entonces, okay. ¿podría ser un puente? Sí, yo creo que sí, ¿no? Si es que ellos lo desean. Pero no quiero dejar de preguntar sobre la corrupción, ¿no es cierto? ¿Cuánto pueden conceder? ¿Cuánto están dispuestos a delegar facultades para esa materia? Yo creo que ese es un tema que hay que darle a fondo, ¿no? Reforzando la Contraloría, reforzando el sistema de corrupción, reforzando el Ministerio Público, entidades el sistema de procuradurías. El sistema también, ¿no? Pero quizás no, ojo con eso, porque los agentes principales de cualquier investigación son los fiscales y los jueces, ¿no? Los procuradores son parte del proceso, no son ni jueces ni fiscales. Ahí hay una función legal que puede... Reactivar y fortalecer una Procuraduría Anticorrupción, como la que eso... hubo en el año 2001, que para poder esclarecer qué pasó en el último lustro. Fue eficiente en el 2001, mandó a la cárcel a lo que había que mandar, bueno, ¿no es cierto? Pero es que es necesario hacer realmente un recuento y una investigación de lo que ha pasado en el gobierno que acaba de irse. Sí. Se han comprado millones de millones en secreto, millones de millones de armas en secreto. Ese es un tema que merece una comisión investigadora del Congreso sin perjuicio de la investigación. Pero no solo el Congreso, ¿no? Porque el Congreso siempre tendrá un corte político. Tiene que haber una procuraduría especializada que pueda tener los resultados que hubo en el 2001. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que compras de armas secretas, compras los equipos de chuponeo que nadie sabe dónde están, y que aprovecho una vez más para decirle al señor Ministro de Defensa, de una vez diga clara y públicamente dónde están los equipos y pongo a la disposición de la autoridad constitucional competente. Que es la DINI. ¿No? Que es la DINI o la Policía Nacional, pero con control democrático de los fiscales y jueces. No puede estar equipos sueltos diciendo, con el argumento, están en una caja. No, nadie le cree que están en una caja. Si eso chuponean todo lo que pueden chuponear, ¿de dónde salió el plan Alex y el plan Leila y todas esas cosas, de esos equipos de chuponeo? Entonces, esto es una cosa muy seria que se tiene que corregir. Aparte ya de las agendas, y ya eso ya nos tiene hasta acá, pero sigue creciendo. No, eso porque hay que acabo investigar. de ver al procurador Segura, ¿no? Procurador del humanismo, decir que no puede ser a Belaúnde del Ocio colaborador eficaz, bajo un argumento. Ese es el mejor pretexto para decirle no hables nada. Claro. Lo mandaron a una clínica bien cómoda para que no hable nada, y ahora sale el procurador, en lugar de procurar de que se convierta en colaborador para saber la verdad, lo blinda, ¿no? Está hoy día en el comercio. Sí, es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, en esa materia sí serán muy colaboradores. Absolutamente, totales. Bueno. Son los apremios, la corrupción, la inseguridad y, claro, la economía. Por cierto. Muchísimas gracias, doctor del Castillo. Mucha suerte. Va a estar en esas comisiones, precisamente. Ahí me voy a dedicarse. Qué bueno. Entonces lo estaremos visitando. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a escuchar una opinión más fresca, más joven, la del dirigente de Acción Popular, Edmundo del Águila. Él es un congresista que estrena, pero su partido es un partido de larga data. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Edmundo del Águila para lo mismo. ¿Qué va a hacer Acción Popular? ¿Qué va a hacer Acción Popular frente a las propuestas del ministro Fernando Zavala? Después de la pausa, volvemos con él.